Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sanzana y mi proyecto de tesis es una estación meteorológica para invernadero. Primero que nada daremos a conocer qué es una estación meteorológica. Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar las variables del clima y elaborar predicciones meteorológicas para estudio climático. El clima, uno de los principales problemas que puede existir en la agricultura son los cambios climáticos. Estos cambios climáticos vienen acompañados de bajas temperaturas, lo que provoca las famosas heladas que terminan por marchitar o afectar gran parte de la producción de hortalizas al agricultor. ¿Cómo afecta el frío a las hortalizas? La temperatura juega un papel fundamental en la producción de las hortalizas. Estas se ven afectadas porque la cosecha está relacionada con la cantidad de calor que recibieron las plantas durante el desarrollo. Una hortaliza se desarrolla exitosamente cuando se cultiva dentro de un rango de temperatura ideal que incluye grados mínimos, máximos y un óptimo. Sin embargo, cuando las temperaturas son muy bajas, las plantas pueden sufrir un episodio de estrés, lo que provoca eh, un retardo en su crecimiento o simplemente afectándolas, marchitando, lo que provoca que la planta al final termine muriendo. Es por eso que a través de los grandes cambios climáticos que existen hoy en día es que nace el cultivo en invernadero. El cultivo en invernadero es una de las técnicas más usadas en la actualidad. Bajo este modelo de cultivo, que se puede decir que es un cultivo bajo plástico, porque los invernaderos están construidos de madera y forrados con plásticos, se pueden obtener productos de calidad y productos que a veces no están dentro de la temporada y que se pueden cultivar dentro de este tipo de técnica. Bajo este modelo de cultivo se tiene como objetivo alargar el periodo de producción de la hortaliza y así lograr eh, una producción de plantas en épocas en que las condiciones climáticas no son tan favorables para el agricultor. ¿Cuál es la problemática que tienen los agricultores a pesar de que existe los sistemas de invernadero? Dentro de este tipo de cultivos, los agricultores no cuentan con un sistema que les ayude a llevar de mejor forma cuando existen cambios bruscos de temperatura, porque a pesar de que, como decíamos anteriormente, todos los invernaderos están forrados con plástico, esto no evita que los cambios de temperatura o las bajas temperaturas terminen afectando este tipo de cultivo, ya que para que exista eh, las plantas tienen que tener, eh, debería existir cierta, eh, se puede decir, clima ambiente dentro del invernadero. Por ejemplo, generalmente la temperatura mínima requerida para que las plantas en invernadero crezcan es de 10 a 15 grados Celsius, mientras que 30 grados es como la temperatura máxima. Cuando las temperaturas eh, son entre 5 y 7 grados Celsius, eh, en la noche, porque estas temperaturas en las 5 y 7 grados Celsius son temperaturas que se debieran mantener durante la noche, eh, bajo este nivel de temperatura suele resultar beneficiosa para las plantas. La temperatura del suelo es mucho más importante
que la temperatura del aire dentro del invernadero. Cuando las temperaturas del suelo están por debajo de los 7 grados Celsius, las raíces crecen mucho más despacio y no absorben fácilmente todos los nutrientes que se les puede entregar en el suelo. Un suelo eh, un suelo templado es muy importante para que las semillas germinen y para que se desarrollen sus raíces. La temperatura ideal para la germinación, como dijimos, es entre 18 y 25 grados. Esta temperatura se mide en el suelo. Los agricultores, para poder mantener la temperatura dentro del invernadero, por lo general ocupan estufas a leña, lo que dificulta gran parte poder mantener, porque al echarle demasiada leña elevan demasiada la temperatura dentro del invernadero, lo cual termina por afectar también el crecimiento de las plantas. ¿Cuál es el objetivo que se pretende lograr con nuestra estación meteorológica? Lo que se pretende es que todos los datos que sean entregados en tiempo real, cosa que baja mucho la temperatura, nosotros podamos anticiparlo a esa baja de temperatura, o si la temperatura está muy elevada, esto también nos permita anticiparlo a esa alza de temperatura. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Desarrollar un modelo de control climático básico que controle la humedad ambiental, la humedad del suelo, temperatura dentro del invernadero. Que estos datos que nos entregue nuestra estación meteorológica sean guardados a través de una micro CD para ser descargados a través de un sistema de Bluetooth, ya que muchas veces los sectores donde se pudiera instalar esta estación meteorológica no contamos con acceso a internet por la cobertura que de repente las empresas de celulares no logran tener. Además, con estos datos podríamos llevar una estadística de la producción desde el sembrado hasta la cosecha de los productos y cómo se afectó con los cambios del clima. Así poder tener una estadística por mes o por año de cómo fueron afectadas las plantaciones o cómo las afectó los cambios de clima. A la vez nos permitiría controlar la ventilación del invernadero instalando un ventilador en caso de cuando las temperaturas sean muy elevadas, o un calefactor para poder elevar la temperatura dentro del invernadero. Todo esto a través de nuestra estación meteorológica. También determinar los dispositivos electrónicos apropiados para el manejo de datos o para la implementación de esta estación meteorológica. ¿Cuál es la tecnología involucrada? Dentro de la tecnología que vamos a usar es el Arduino Mega 2560, un sensor de temperatura, un sensor de humedad de la tierra, un módulo Bluetooth para Arduino y una tarjeta micro CD. ¿Cuál sería el caso de uso? El usuario tendría solo acceso a la conexión de Bluetooth para poder ser descargar los datos a través de un computador y a la vez tener los datos en tiempo real, ¿cierto? Al poder estar mirando el visor que registra la estación meteorológica. En cambio, el administrador tendría acceso a la estación meteorológica, ya sea para poder configurar o cambiar los elementos que se pudieran echar a perder, tener acceso a los datos que registra la estación meteorológica y a la vez también tener la conexión de Bluetooth para poder descargar esos datos que almacene la estación meteorológica. Aquí tenemos una placa de Arduino 2560. La ventaja que tiene esta placa de Arduino 2560, a diferencia del Arduino 1, es que esta dispone de 54 entradas y salidas digitales, de las cuales 14 se pueden utilizar como salidas PWM, que es una modulación de anchura de pulso, además de 16 entradas analógicas
un microprocesador ATM2560, lo cual nos permitiría conectar más adelante mucho más dispositivos que el Arduino Uno. Dentro de los sensores está, por ejemplo, el sensor de HT11, que ese sensor nos permite medir la humedad y la temperatura. Tiene un rango de medición de temperatura de 0 a 50 grados Celsius, una tolerancia de más o menos 12 grados Celsius y una humedad relativa de 20 a 90%. El sensor trabaja con una tensión de 3.3 volt a 5 volt. Este sensor se caracteriza por enviar una señal digital calibrada. Está constituido por dos sensores resistivos, NTC y humedad. Se escogió este sensor por su bajo costo y la disponibilidad que tenemos de él en el mercado. El otro sensor que ocuparemos será el sensor de humedad del suelo. Este permite medir la humedad de la tierra gracias a la conductividad del agua. Mientras mayor sea la presencia de agua en la tierra, mayor es la conductividad que tendrá el sensor, reduciendo la resistencia entre los dos terminales enterrados. Por eso es que tiene las dos patitas para ser enterrado en el suelo. Y aquí tenemos una estación de prueba, ¿cierto? Donde podemos ver que la pantalla nos está mostrando la temperatura y la humedad la humedad que existe en el ambiente. Esto todo conectado a través de una protoboard, ¿cierto? Para donde tenemos nuestro prototipo de estación meteorológica. Bueno, y esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.